Ciencia, Salud y Medio Ambiente. 9º grado. Mendel y las leyes básicas de la herencia, parte 1. Qué bueno que estés de nuevo en este espacio Aprendamos en Casa con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre características que nos identifican y que también nos pueden diferenciar de nuestros padres y nuestra demás familia. Para comenzar, imaginémonos que estamos en un estadio repleto de personas disfrutando de un partido de nuestro equipo favorito. Tantas personas. Ahora, imagínate que estás en un lugar, un bosque o una selva, rodeado de una gran cantidad de plantas de diferentes tamaños, diferentes formas e incluso diferentes colores. Tú las observas alrededor. O también piensa en un momento, si tienes mascotas, en los rasgos característicos de esa mascota, de tu perrito o de tu gato o de cualquier otra mascota que tengas o cualquier otro animal que a ti te guste. Piensa en esos rasgos. Bueno, todos estos ejemplos tienen como factor común una cosa, que son las características físicas similares y también las características físicas que los diferencian entre uno y otro organismo. Estas diferencias y estas similitudes son conocidos como variabilidad. La variabilidad se da en todas las especies de seres vivos. Esta variabilidad también está asociada con el concepto de herencia. La herencia es la transmisión de estas características físicas de una generación a otra que promueve esta variabilidad. Ahora bien, hablando de la herencia, entendemos que estos son mecanismos a través de los cuales la célula puede transmitir sus características a la siguiente generación. La herencia puede ser vista también a simple vista, no necesariamente a nivel celular, a través de los rasgos físicos, anatómicos, fisiológicos o conductuales de un organismo. Piensa en tus propios rasgos físicos. ¿A quién te pareces más? ¿A tu papá o a tu mamá? Piénsalo por un momento. ¿O tu mamá? ¿A quién se parece más? ¿A tu abuelo o a tu abuela? Estos rasgos físicos también de la herencia pueden denotarse a través de la biología molecular. Por ejemplo, sabemos que el ADN es el que contiene toda la información genética que va a resultar en las características físicas. Sin embargo, esta información genética está conformada o está organizada en los cromosomas que están en el núcleo de la célula, donde se guarda el ADN. Sabemos que el ADN contiene esta información específica. Ahora bien, veamos algunas de las características físicas de la herencia a simple vista y sobre todo hablemos sobre los experimentos que realizó Gregor Mendel acerca de la herencia y de la variabilidad. Ahora conozcamos sobre la explicación de la herencia más difundida a lo largo del siglo XIX, que fue la hipótesis de la mezcla, que consistía en que los rasgos heredables se mezclan como la pintura azul y amarilla para crear el verde. Esta teoría podría predecir este fenómeno en algunas generaciones, pero fallaba al explicar cómo algunos rasgos aparecían después de haber saltado de una generación de por medio. Una alternativa a esta hipótesis provino de una partícula, la idea del gen. En este modelo, los padres pasan sus rasgos a sus hijos a través de unidades discretas de la herencia, los genes. La genética moderna nació en un jardín de una abadía donde el monje Gregor Mendel documentó un mecanismo particular de herencia usando plantas de guisantes. Desarrolló su teoría muchos años antes de que los cromosomas fueran observados bajo el microscopio y que su rol durante la mitosis y meiosis fuera entendido. Es por todo esto que la herencia
significa que es la transmisión de las características anatómicas, fisiológicas o conductuales de una célula proveniente de otra célula u otro individuo progenitor o padres, como se conoce comúnmente. La herencia en términos biológicos es el proceso en el cual se da esta transmisión de características físicas visibles o no visibles o conductuales a través de diferentes generaciones. El caso es que Gregor Mendel planteó esta variabilidad y estos postulados sobre la herencia entre los años 1860. Sin embargo, fue corroborado todos estos estudios de Mendel hasta principios del siglo XX. Y como estos experimentos fueron reproducidos nuevamente, se llegó a conocer los postulados de Mendel como las leyes de Mendel. Para la transmisión de esta variabilidad y de estas características que hemos venido mencionando, hay que recordar algunos conceptos básicos para entender también el trabajo de Gregor Mendel. Comenzando por los genes. Acá he representado a través de estos dos bastones o barras los juegos de genes o de cromosomas que contiene adentro la célula en su núcleo. Cada uno es un cromosoma. Si bien es cierto, los cromosomas tienen regiones específicas llamadas genes, como las ven representadas aquí en estas bandas azules, los genes vienen en pares o en juegos. Cada una de estas regiones específicas en donde se encuentran los genes son llamadas locus. Ahora bien, los alelos son el par o el juego de genes de cada cromosoma. ¿Qué significa esto? Que como en cada cromosoma hay dos copias de los genes, esto significa que se da un juego de alelos. Los alelos son estas variaciones que pueden encontrarse entre cada uno de los genes para cada uno de los cromosomas en la célula. Ahora bien, los genotipos o el genotipo es el conjunto de alelos, es decir, todos los alelos que podemos encontrar en todos los juegos cromosómicos de la célula. ¿Qué significa esto? Si tenemos una célula diploide en donde hay alelos iguales, es decir, que estos dos genes son iguales en su codificación, estamos presentes ante un alelo homocigoto para ese gen. Sin embargo, si en una célula diploide porque acordémonos que tienen dos juegos de cromosomas, si los genes en esta célula son distintos, es decir, esto es una copia distinta de esta, entonces estamos ante la presencia de alelos heterocigotos para estos genes en específico. Es decir, la codificación de características en cada uno de estos genes es distinta. Guardemos esto porque luego el fenotipo es la manifestación física o la manifestación visible de estos genes codificados. O, viéndolo de manera integral, el fenotipo es la manifestación total del genotipo. Esto significa que el fenotipo dependerá totalmente del genotipo, lo que da como resultado que podemos tener un genotipo homocigoto o heterocigoto que se va a manifestar a través del fenotipo, y el fenotipo, como ya aprendimos, son la manifestación física, es decir, las características físicas, anatómicas, fisiológicas o conductuales de ese organismo. Ahora que ya vimos los conceptos generales sobre la herencia, la variabilidad, tenemos que entender también cuál fue el experimento que hizo Gregor Mendel. Para comenzar, veamos aquí en la pizarra lo que yo tengo. En primer lugar, Mendel utilizó para su experimento de cruce ejemplares de la planta Pisum sativum.
es el nombre científico para la planta que se conoce comúnmente como guisantes, chícharos o petit pois, como ustedes lo quieran llamar. Mendel utilizó en primer lugar semillas de color amarillo y de color verde. A este primer cruce que él hizo a través de polinización artificial lo llamó el cruce parental. De este cruce parental, Mendel obtuvo semillas amarillas, cuando su predicción era obtener semillas amarillas y semillas verdes. Sin embargo, al observar que todas las semillas eran amarillas, Mendel tuvo curiosidad por saber qué había pasado con la característica de semillas verdes. En primer lugar, a este cruce le llamó filial 1 o F1. Fue más allá e hizo una polinización artificial para los individuos de la F1 que eran todos amarillos y también obtuvo sus resultados después de un tiempo. Los resultados fueron llamados por Mendel como filial 2 o F2. A estos resultados observó algo muy curioso también. Observó que tenía una gran cantidad de semillas amarillas nuevamente, pero que también había una cierta cantidad de semillas verdes. Mendel observó en primer lugar que la semilla verde o el rasgo de la semilla verde de color verde se había saltado a la generación F1 y aparecía en la generación F2. Además, Mendel descubrió que para el rasgo amarillo y verde había una relación estadística. Descubrió que los individuos, el total de individuos que obtuvo en este cruce, el 75% eran de color amarillo, mientras que las semillas de color verde eran el 25% o representaban el 25% de la cantidad. Por lo tanto, en este cruce monohíbrido que hizo Mendel, descubrió que habían rasgos o características dominantes y características recesivas. A las características dominantes eran las amarillas, porque él las llamó dominantes porque eran las que perduraban a través de las generaciones. Sin embargo, las recesivas les llamó recesivas porque en primer lugar se saltaban una generación y no estaban presentes en todos los cruces, y además estaban presentes en pequeñas cantidades. Por lo tanto, Mendel observó que los rasgos característicos heredados no eran automáticos, sino que eran discretos y que podían saltarse una generación a otra. Esto sentó las bases para los postulados de la herencia como la conocemos modernamente, porque a través de este pequeño experimento muy sencillo, Mendel descubrió la dominancia y la recesividad de lo que después se conoció como los alelos en los genes. Hemos aprendido hoy sobre el experimento de Mendel con la planta de Pisum sativum y cómo a través de este experimento sencillo, él llevó los principios de la genética clásica y también vio más allá acerca de la dominancia y de la recesividad de los genes y de los alelos. Si bien es cierto, los alelos y los cromosomas fueron descubiertos después de mucho tiempo de la muerte de Mendel, él sentó las bases para conocer sobre la teoría cromosómica de la herencia. Ahora sabemos que los dominantes y los recesivos son características discretas y que dentro de los alelos se encuentran caracterizados los fenotipos y los genotipos también. Por lo tanto, podemos aprender mucho acerca de los experimentos que obtuvo Mendel a través de esta humilde planta. Ponte a prueba. Contesta falso o verdadero. La variabilidad en los seres vivos es la cantidad de características físicas similares y diferentes que hay entre ellos. Respuesta:
verdadero. Los alelos son parte de un gen en los cromosomas. Respuesta: verdadero. Los alelos solamente pueden ser dominantes. Respuesta: falso. Espero que hayas aprendido mucho sobre el experimento de Mendel y las implicaciones que éste dio a la genética moderna. Ahora te invito a que sigas prestando atención porque la próxima semana continuaremos hablando sobre este tema de la herencia. Espero que te cuides, sigue con las medidas de bioseguridad en tu casa y de los lugares a los cuales vayas y te espero aquí en la siguiente semana en tu espacio Aprendamos en Casa. Adiós amigos.